Chicos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a comenzar la tercera y cuarta clase para ponernos al día y para también así se incorporan todos de una vez, los que se han ido incorporando ahora último. Por eso la vez pasada no hice la tercera clase, se hizo un repaso para que vayan tomando mejor la materia y no lo recargue tanto de tareas, porque ahora vienen las tareas, ¿ya? A medida que vayamos aplicando una nueva enseñanza, recuerden que yo les dije que esto era como las matemáticas, ¿ya? Que se aprende un ejercicio, después se va agregando otro y otro y otro, y así van resolviendo todo lo que yo les voy a ir pidiendo. Ya, así que les doy la bienvenida a todos, que el Señor les bendiga, y espero sea una clase grata de mucho aprendizaje para todos. Bien, el ítem número 3, la clase número 3, solo tiene un solo ítem que habla del mensaje de la Biblia, ¿ya? Dice, es necesario examinar cualquier texto junto a su contexto y luego compararlo con la enseñanza general de la Biblia, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros leamos un texto, un capítulo o un versículo, tenemos que no solo entender el contexto en que se habló o se dijo esto, contexto histórico, también el contexto de lo que está hablando el autor de lo que escribió, en el sentido de que tenemos que ver las razones, las causas, por qué, cuál y a qué destinatario, ¿verdad? Por qué causa, razones o motivos o circunstancias él escribió esa carta o esa instrucción o esa doctrina o esa enseñanza, esa llamada de atención, esa ley, ese estatuto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso ya lo habíamos dicho. Pero además, no solo estudiando el contexto histórico y viendo la situación de fondo, del por qué la carta, las razones del autor que tuvo, el ánimo que tenía, ¿verdad? La motivación, sino que también esa enseñanza o ese texto que estamos leyendo tenemos que compararla con las enseñanzas de la Biblia a nivel general. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Muy simples, que van desde Génesis hasta Apocalipsis, que son hartas, en realidad. Yo les voy a nombrar algunas solamente, como por ejemplo el amor de Dios, el perdón, la obediencia, el llamado de Dios, el pecado original, la naturaleza pecaminosa, la redención de los pecados. ¿Me entienden? Todos esos temas van desde Génesis y Apocalipsis conectados de alguna forma, que desde allí, de esos temas generales, ya se van hilando los otros temas, se van desglosando y sacando los otros temas doctrinales que se van separando por, digamos, las dispensaciones. Ya, ojo, la Biblia tiene 7 dispensaciones que son eras o épocas de donde Dios fue hablando. Por ejemplo, la era de la creación o la época o la dispensación de la creación donde Dios habló a Adán y Eva. ¿Ya? Eso está en Génesis solamente. Ya esa dispensación, esa época, fue un tiempo que después terminó cuando Dios le da nueva instrucción al hombre cuando cae. En la caída, ahí comienza otra dispensación, ya que también tiene su término. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo que la Biblia fue escrita y fue dada, Dios fue dando instrucciones de acuerdo a cada dispensación y etapa que el hombre fue creciendo, y Dios le fue haciendo un llamado y le fue dando también una instrucción y le fue dando también una orden y fue pactando y dando distintos pactos, nosotros podemos entender mejor la escritura. Entonces, y en toda esta enseñanza, en todos estos pactos y en todas estas épocas, están estas enseñanzas generales, pero se van poniendo más interesantes o van profundizando más de acuerdo a la enseñanza de Dios va avanzando. Si ustedes se dan cuenta de Génesis y Apocalipsis, la enseñanza y la amplitud del conocimiento del hombre se va profundizando
de acuerdo a lo que Dios le va indicando, porque el hombre va creciendo en su conocimiento hacia Dios y su relación con Dios. Entonces, todas estas doctrinas generales ya también se van profundizando y van naciendo las otras y van apareciendo más protagonistas y más enseñanzas y más instrucciones de acuerdo a la palabra y de acuerdo a los pactos que Dios dictaminó en distintas épocas y eras. O sea, eso es muy importante, que después ustedes con el tiempo, a medida que vayan avanzando en el instituto bíblico, lo van a ir entendiendo, porque ahí va a entrar la teología, van a entrar la homilética, van a entrar otros estudios bíblicos que ustedes están estudiando, como los libros históricos, los libros proféticos, poéticos, y ahí se les va a ir explicando todo cómo se fue dilucidando, ¿ya? Entonces, yo solamente le estoy hablando de las enseñanzas generales, que están en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, no importando la época ni los pactos que Dios dio al hombre, perdón. ¿Por qué? Porque son enseñanzas que no se cortan, sino que tienen un hilo conductor, que solo van profundizándose a medida que Dios ha ido dando distintos pactos, mandamientos, enseñanzas y ordenanzas. ¿Se entiende? Yo creo que sí lo entiende. Pero ¿por qué? Además hay que entender un texto, no solo el contexto histórico o de lo que dijo el autor y a quién se lo dijo, sino que a través de la enseñanza, y no solo viendo solo la enseñanza general, sino porque hay versículos que se pueden malinterpretar, que a veces están aislados y que se pueden sacar de contexto, como este, por ejemplo, Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice David en el Salmo 51, del verso 5 solamente. Pero si nosotros leemos Salmo 51 del 1 al 4, disculpen chiquillos, se van a dar cuenta que lo que está haciendo David está haciendo una confesión de su propio pecado que él había hecho delante de Dios. Entonces él se siente tan mal que llega a decir, he aquí, llega al verso 5, decir, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Alguien rápidamente puede leer este versículo aisladamente e interpretar de que él está diciendo de que su padre y su madre, a la hora de tener de haberlo concebido, ¿no? ¿Verdad? En el acto matrimonial o en el acto de una pareja, a lo mejor estaban en pecado, estaban adulterando, estaban fornicando. No, eso no lo quiere decir. Lo que está diciendo es que él comprende que el hombre viene con esta naturaleza de pecado desde que nace. ¿Se entiende? Desde que nace. ¿Por qué? Porque desde Adán, desde la caída de Adán hasta ahora, cada hombre nace con la naturaleza pecaminosa, que es la que Cristo viene a cortar mediante su sangre bendita. Cristo viene a cortar, a desactivar eso. Nosotros nacemos todos con esa raíz. Para nosotros era normal pecar, por ejemplo. No era para nosotros nada malo, porque todas las cosas que hacíamos era dentro de una normalidad, según nosotros, que estaba bien, ¿no? Dentro de nuestros conceptos humanos, hasta que nos nació la luz del Evangelio y pudimos comprender por medio del Espíritu Santo, que nos convenció de pecado, de juicio y justicia, dice la palabra, y pudimos comprender que estábamos mal. Entonces ahí Cristo lo que hace, por medio de su sangre, nos perdona el pecado y nos desconecta de esta naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Entonces nosotros ya no estamos atados a esa naturaleza pecaminosa, ¿ya? No estamos esclavizados, atados. Él corta esa cadena, la cortó y nacemos de nuevo. Ahora eso no quiere decir que no vamos a pecar, podemos pecar, pero ahora tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye y nos hace ver nuestro pecado y nosotros podemos venir al Señor y pedir perdón. Pero antes lo encontrábamos algo natural, pero ahora no, ahora nos sentimos mal porque viene el Espíritu Santo y nos toca, nos dice y nos hace ver que lo que hicimos estuvo mal. Él nos convence de eso, Él nos toca, nos hace, no sé si a usted le ha pasado, pero eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque
teníamos la habitualidad. En contabilidad hay un concepto que se llama habitualidad. La habitualidad se dice de que una persona que vende algo, que hace comercio de una mercadería, si lo hace todos los días, eso se llama habitualidad. Por tanto, el gobierno dice que tiene que pagar impuestos, ¿cierto? Si es habitual. Pero si usted vende una vez al mes, eso no es habitualidad, ¿no? No es habitualidad. O una vez cada 2 meses, eso no es habitualidad, entonces no puede pagar impuestos. Entonces nosotros antes estábamos así, habitualmente pecábamos todos los días, ¿no es verdad? Todos los días. Y por eso es porque estábamos conectados a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero por medio de Cristo eso se cortó. Ahora somos hechos una nueva criatura, somos hijos de Dios y ya no caemos en esa habitualidad pecaminosa. Ya no nos agrada pecar como antes, sino que miramos el pecado como algo lejano, como algo a lo que no estamos conectados permanentemente a pecar. Sí, como seres humanos podemos caer eventualmente, de repente, y eso sería lo natural en los hijos de Dios, ¿no es verdad? Porque ya está ese respeto, ese temor y ya tenemos el Espíritu Santo que nos conduce por medio de la santidad a través de Cristo, que es la santidad posicional, porque Cristo nos posiciona en su santidad por medio de la cruz. Hemos sido resucitados, dice, a una vida nueva. Entonces ya no andamos conectados, ni estamos conectados en esa naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Ahí la explicación. Entonces tenemos que entender que algunos versículos como estos, cuando David dice aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, no se refiere al parecer, pareciera que lo diría, ¿no es verdad? Que sus padres estaban en pecado cuando tuvieron el acto sexual y su madre concibió y pudo después nacer él. No está diciendo eso, él está hablando de su propio pecado, ¿se entiende? De la naturaleza pecaminosa con la cual todo hombre nace. Por ejemplo, en Génesis 1:28 y en Hebreos 13:4, dice aquí debemos conocer los personajes y su contexto inmediato para lograr una correcta interpretación. O sea, que no solo tenemos que conocer el contexto histórico, tenemos que comparar estos versículos ya a la enseñanza general de la Biblia que habla acerca, por ejemplo, aquí David habla del pecado. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? Que es más o menos lo que yo le expliqué de la naturaleza pecaminosa, ¿no es verdad? Y no solo eso, tenemos que ver, investigar los personajes, quién está hablando, quién era él, ¿ya? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Cuál era la dificultad que estaba pasando? Su motivación, y ese es el contexto inmediato, ¿sí? Y el contexto histórico serían los hechos al cual lo llevaron a él a decir esto, ¿no? El trasfondo. Espero que lo entiendan, chiquillos. Si no me lo entienden, cualquier duda usted me consulta en forma alterna y yo les voy a dar más ejemplos, ¿sí? Pero eso es. Todos los versículos que aparentemente tengan una difícil interpretación hay que, porque la Biblia no se contradice, hay que llevarlo a la interpretación de la enseñanza general de la Biblia, ya, porque la Biblia no se sale de la enseñanza general. Por ejemplo, los católicos dicen que se saltan toda la enseñanza dada por Dios, habiendo sido Dios revelado desde el principio como un solo Dios a quien él adorar. Ellos dicen que se justifica la adoración a los ídolos cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto y todos tenían que mirar la serpiente, ¿no? Y también hay unos versículos ahí que son dados en el Antiguo Testamento, que ellos justifican saltándose el mandamiento de que dice que no hay que hacer imagen de lo que está arriba en el cielo y lo que está arriba en la tierra, abajo en la tierra, perdón.
y ellos lo sacan, hay textos que sacan de su contexto como el que acabamos de leer para justificarse otra doctrina. Jamás se tiene que sacar un texto para hacer una doctrina. Usted no puede hacer una doctrina de un texto, sino que las doctrinas van desde Génesis hasta Apocalipsis, que son doctrinas basadas en enseñanzas generales de la Biblia, de lo que yo le estoy hablando, porque son enseñanzas que vienen, que toman toda la Biblia y que tienen una profundidad y que han abarcado al hombre desde el inicio y el comienzo de la Escritura. Y que es necesario entonces mirar estos versículos aislados y ponerlo a la luz de la Escritura a nivel general. ¿Qué es lo que la palabra dice, la Escritura general dice, de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo, para poder tomarla como una enseñanza? Porque si yo tomo ese versículo y lo saco de su contexto, por ejemplo, avalando lo que yo le decía antes, de que a lo mejor alguien podía entender de que los padres de David estaban en pecado, ahí yo lo estoy sacando de su contexto, no estoy entendiendo lo que le estaba pasando a David, porque no estoy leyendo los otros versículos, el contexto anterior, los versículos anteriores. Ya no estoy leyendo el contexto histórico tampoco, y estaría inventando algo, ¿no es verdad?, si es que no investigo primero. Entonces sí, también hay muchos versículos aislados que la Iglesia Católica sobre todo saca para justificar la adoración a los ídolos, por ejemplo. Por ejemplo, lo que yo le decía, que la enseñanza cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto y ellos tenían que mirar la serpiente para ser sanados, eso más tiene que ver con obediencia y con un acto de fe que con la idolatría, ¿sí? Y fue dada específicamente al pueblo de Israel en un contexto donde ellos estaban pasando un desierto y habían enfrentado una desobediencia delante de Dios, y fue, una prueba para ellos de parte de Dios el que pasaran esta situación, la forma en que Dios le hizo un llamado para poder ver su obediencia y también la fe, ¿no es verdad? Entonces hay muchos versículos que se sacan de contexto, que más adelante vamos a ver algunos con más detalle para que así sigamos avanzando, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque la Biblia no se contradice. Cuando aparecen estos versículos así, hay que tomarlos y investigarlos a nivel no solo contextual, sino que a nivel general de los temas generales que dice la Biblia. Porque si en el mandamiento dice que no te harás imagen de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, y después yo encuentro un versículo que aparentemente sí hacían imagen, entonces hay algo que no estoy entendiendo bien y estoy entendiendo mal la Escritura, y estoy contraponiendo dos pasajes que a lo mejor leyéndolo en su contexto serían entendibles y que muchas veces no tiene conexión ya con lo que se dijo anteriormente. Eso también es importante entenderlo, porque suele mucho suceder con los distintos pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿sí? Dice, así como es necesario examinar cualquier texto junto con su propio contexto, es necesario también compararlo con la enseñanza general de la Biblia, ¿ya? Por ejemplo, la Biblia nos enseña esto. En Génesis 1:28, Dios le dice a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. En Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y Hebreos 13:4 dice, enseña que el matrimonio debe ser entre todos honroso y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. La enseñanza entera de la Biblia contradice la idea de que el uso del sexo en el matrimonio es pecado. O sea, que si alguien interpreta ese versículo de Salmo 51:5 que dice: en pecado me concibió, fui formado y en pecado me concibió mi madre, y alega de que los padres de David estaban en fornicación, ¿ya? Y prácticamente está diciendo, siendo que los padres eran casados, está diciendo que
el sexo dentro del matrimonio es pecado, y eso no es así, ¿ya? Siendo que todos los otros versículos que yo le leí a continuación dicen lo contrario, porque ahí ya estamos comparando la enseñanza general, ¿se dan cuenta? De lo que dice Dios acerca del matrimonio. Entonces no es posible decir o afirmar que ellos estaban en pecado, o que, como algunos han dicho, que no es bueno tomar el acto sexual como algo santo dentro del matrimonio, porque aparentemente sí es pecaminoso, y no es así. No es así. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Se lo voy a leer aquí para que lo entiendan. Dice, entonces, ¿de qué manera hemos de entender el Salmo 51.5? En primer lugar, nunca debemos usar algún texto difícil como la base de una doctrina, especialmente cuando la Biblia entera enseña algo diferente. Cuando leemos el Salmo 21, vemos que es una confesión de pecado. Los versículos del 1 al 4 hablan del pecado de David, y el versículo 5 confiesa que su pecado existió desde su nacimiento, aún desde que fue concebido. Debe ser claro que el pecado al que se refiere no es el de sus padres, sino de su propio pecado. ¿Ve? Por ejemplo, la versión popular traduce el versículo con este sentido: soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre, haciendo alusión a lo que yo le decía de la naturaleza pecaminosa con el cual nace todo hombre y toda mujer. Ahora, otro asunto es, para poner otro ejemplo, el siguiente. Muchos piensan que había una pugna teológica entre la doctrina de Santiago y la de Pablo. Dicen que Santiago enseña que la justificación del pecador depende igualmente de la fe y de las obras, mientras que Pablo afirma que la fe es la única base de la justificación. Para apoyar esta interpretación, citan a Santiago 2.24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí no hay ninguna contradicción real. Santiago dice que la fe sola está muerta. Así exactamente dice el verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. La fe en que Santiago insiste, es la fe como la de Abraham y de Rahab, ¿ya? En el verso 23 y en el verso 25. Es aquella fe que le mueve a uno a hacer lo correcto y lo justo. No podemos decir que la fe más las obras justifican al individuo, sino que la fe que produce buenas obras es la que justifica, es la fe que justifica. ¿Se dan cuenta? Pablo en Efesios dice que vosotros sois salvos por medio de la fe, no por obras, dice, sois salvos por gracia, por medio de la fe, no por las obras para que nadie se gloríe. Pero ahí está hablando de un antes, ¿ya? Está hablando de obras muertas, antes de conocer, de entrar a la gracia. Pero una vez que hemos entrado a la gracia, más abajo dice que nosotros hemos sido creados en Dios para buenas obras. Dice que Dios nos ha guardado para buenas obras. En ese mismo capítulo de Efesios, donde dice que hemos sido justificados por medio de la fe y que somos salvos por gracia, más abajo dice que Dios planificó obras para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son estas obras? Las obras de la fe a través de la gracia, una vez que hemos entrado a la fe y a esta gracia y a esta salvación, que no es por obra la salvación, pero sí que una vez que hemos recibido la gracia, la salvación y esta fe, tenemos que andar en obras justas, tal como hizo Abraham. Ya dice, no podemos decir que la fe más las obras justifican al individuo, sino que la fe, una vez que hemos entrado a la gracia y nos es dada esta fe, es la que produce en nosotros hacer buenas obras, ¿sí? Produce buenas obras
sino que la fe que produce buenas obras es la fe que justifica. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que entender que somos salvos por gracia, a esta fe que nos ha justificado, que es una fe dada por Dios, pero una vez que la hemos recibido, como es una fe dada por el Espíritu Santo, una fe sobrenatural, una fe que no es de nosotros, sino que viene de Dios, tenemos que caminar como Abraham anduvo en obras de justicia, en obras de bien. ¿Entienden? Porque hay un antes, un durante y un después. Y el después de la gracia, al conocer a Cristo, comenzamos a caminar en fe, en obras justas. No que seamos salvos por obras, sino que una vez que hemos recibido esta fe, caminamos en esa obra justa, porque al tener la fe de Dios no podemos hacer otras obras. ¿Sí? Bien. Dice, de esta manera vemos que no existe ninguna contradicción entre los dos escritores bíblicos, sino que se complementan. Porque uno habla del cuerpo, ya que de la fe, dice Santiago, sin obra es muerta, ¿ya? Porque pone el ejemplo así como el espíritu, dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Está diciendo de que si nosotros ahora tenemos la fe de Cristo, tenemos que caminar en esas obras justas, como caminó Abraham. No podemos hacer otra clase de obra que no le pertenezcan a esa clase de fe. ¿Sí? O sea, tenemos fe, pero ahora tenemos que caminar con esa fe en obras buenas, en obras justas. Algunos se resisten a aceptar la enseñanza bíblica del castigo eterno por el pecado. Otro ejemplo, después de la muerte. Para apoyar su creencia, citan Eclesiastés 6:6. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar el bien, ¿no van todos al mismo lugar? Se refieren también a Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. El lector superficial le suena como que todos los hombres van al mismo lugar después de la muerte y que no hay diferencia entre ellos en cuanto al premio o castigo que reciben. O sea, si van al cielo o al infierno. Pero es claro que la Biblia enseña precisamente lo contrario. De otra manera no tendría ningún mensaje con respecto a la vida al más allá de la muerte. El problema está resuelto cuando se comprende que el escritor de Eclesiastés no hablaba del destino del alma, sino solamente del cuerpo. Dice, todos mueren y tienen la fosa como su común destino. El escritor de estos textos solo afirma que la vida actual termina en la muerte del cuerpo, muy aparte de lo que pueda haber hecho durante su vida. ¿Se entiende, no? Dice, cuando leemos textos como Timoteo 4:16, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, y Santiago 5:20, el que haga volver al hombre pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. El lector puede pensar que la salvación depende mucho de las obras humanas, y no es así. Por supuesto, tal idea contradice toda enseñanza de la Biblia, especialmente la del Nuevo Testamento. Estos textos solamente toman en cuenta que al hombre le toca una parte lícita de la obra salvadora de Dios. ¿Se entiende, chiquillos? Que es lo que yo les venía explicando. O sea, hay una parte que nos toca hacer nosotros, que son los hechos, las acciones justas que yo les hablaba, ¿ya? Que no tiene que ver con la justificación por obra, sino que una vez que hemos entrado a esta fe, Dios nos llama a hacer su voluntad, y su voluntad radica en hacer obras justas y radica en hacer que tenemos que hacer lo que Él nos manda, obedecer su palabra, ¿ya? Y esas son las obras que Dios toma como justificación por la fe, no nuestras obras humanas. Se los voy a explicar de esta manera. Por eso dice el apóstol Pablo que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios.
¿ves? Justificados pues por la fe. Que somos salvos por gracia y esto no de vosotros, dice, ¿no? En Efesios. Por ejemplo, la gente que hoy no conoce a Dios, de otras religiones, o no sé, que no jamás ha entregado su vida, cuando digo conocer a Cristo, nótese y compárese, de que me refiero a que conocer a Cristo es haber aceptado lo que dice Juan 1, capítulo 1. Lean Juan 1, capítulo 1, por favor. Dice que a los que recibió, a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, yo me refiero a los que han recibido a Cristo como su único Señor y Salvador personal, son hijos de Dios porque han nacido de nuevo, han recibido el Espíritu de adopción, han recibido el Espíritu Santo. Estas personas, los hijos de Dios, son los que están justificados por la fe y somos salvos por gracia, porque la salvación no fue dada, ¿cierto? Gratuitamente. ¿Ya? Pero la gente que no conoce al Señor dice, wow, si yo hago obras humanas, si le doy de comer al huérfano, si hago grandes beneficencias, me voy a salvar, porque quieren pagar la salvación. Y no se puede pagar la salvación. Ustedes me dicen, sí, pero son obras buenas, son obras grandes. Pero mientras ellos no acepten a Cristo, están perdidos. Eso es lo que dice Isaías. Isaías dice, por cuanto vuestras obras son como trapo de inmundicia. Todas vuestras obras dice que son como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia es ahí la imagen que tiene Isaías, es de una mujer menstruosa, menstruando. Por eso es el trapo de inmundicia. Y si hay menstruación, es porque no hay concepción de un bebé en el vientre, y si no hay concepción, no hay nuevo nacimiento. Lo que Isaías ya estaba diciendo al pueblo de Israel en ese tiempo, ustedes lo que necesitan hacer es nacer de nuevo para que puedan retener la enseñanza de nuestro Dios dentro de su espíritu y su vida y puedan así ser salvos. Eso es lo que le estaba profetizando y lo que se viene a cumplir en el Nuevo Testamento. Entonces, no es suficiente lo que toda persona que diga que quiere ser salva por medio de la obra, si no nace de nuevo. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. ¿Entiendes? Por eso no todos son hijos de Dios. Para Dios están los hijos, la creación, los hijos del diablo y los hijos de Él. Nada más. Dios no hace otra lectura. ¿Por qué? Ahora, Dios conoce los corazones. No estoy diciendo que uno tenga la capacidad de decir este y este y este son salvos o son hijos de Dios. Porque eso nosotros no conocemos los corazones. Y el que conoce los corazones, la conciencia y la vida de cada persona es Dios. Nosotros no podemos juzgar eso. Ojo con eso. ¿Ya? Pero para explicarle eso, el tema del pecado y de la salvación por gracia y por obra. El Isaías habla de que nosotros vamos a ser salvos una vez que ya él le profetizó al pueblo de Israel en ese tiempo que tenían que ser, ¿cómo se llama? Nacer de nuevo para poder ser hijos de Dios. Entonces nosotros al venir a Cristo nacemos de nuevo porque no solo la sangre de Cristo nos limpia de pecado, sino también nos instaura, nos mete en la familia de Dios, porque nos lava con su sangre y nos adopta como hijo. Qué tremendo eso, porque es la sangre del Señor, es la sangre real, es la sangre de Dios, porque Cristo también era Dios, entonces nos hace sus hijos, ¿sí? Y entramos a la familia real, a la familia de Dios. Y esto es tremendo porque esto es una enseñanza muy hermosa, que en algún momento a lo mejor se la enseño, pero es hermosa esa palabra porque pasamos no solamente con la sangre de Cristo a limpiar nuestros pecados, sino también a ser parte de la familia de Dios. Acuérdense que cada uno de nosotros pertenecemos a una familia consanguínea, ¿no? Tenemos nuestro ADN, la sangre de nuestros padres, nuestra madre.
Por eso decimos, este hijo de, y le sacamos los rasgos, le sacamos los, ¿cierto? Hasta la enfermedad genética. Aunque gracias a Dios en Cristo eso no es así. Pero gracias a Dios Él nos hizo sus hijos. Voy a cortar el video porque ya son 35 minutos para que así no sea tan pesado de subir el siguiente video con la clase número 4. ¿Sí? Que el Señor les bendiga. Yo tengo que cortar.